El coche se descompuso, así que mi hijastro y yo tuvimos que pasar una noche en un hotel debido a la avería. En la vida, nos encontramos con sorpresas que no podemos prever de antemano. Durante esa noche, medité en soledad en la pequeña habitación de hotel. En los meses recientes, mi esposo, Julián, estuvo fuera en otro lugar, lo que me causó gran inquietud. La falta de su presencia me impactaba. Sin embargo, lo que más me torturaba en las noches de soledad era su desinterés y falta de dedicación, lo cual minaba mi espíritu. No obstante, ¿de qué manera podría proponerle a mi superior, Nico, que me acompañara junto a su padre? ¿Terminaríamos los dos atrapados en una habitación de hotel, una habitación diminuta con una habitación con espacio reducido? No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Déjame contarte todo desde el principio, detallando cada pequeño aspecto. Puedes confiar en mí, el desenlace de esta historia será aún más emocionante de lo que esperas. Aquella mañana, al abandonar mi casa, alcancé a ver de forma breve mi reflejo en el espejo. Aunque estaba ansiosa, mi aspecto continuaba siendo apropiado. Aunque me encontraba sola por la falta de Julián, aún me percibía como atractiva y continuaba experimentando la sensación de plenitud. No obstante, esos sentimientos ya no eran suficientes, no lograban satisfacerme por completo. En la cocina, Nico terminaba de desayunar cuando lo abordé desde atrás. Entiendo que pronto comenzarás tus estudios universitarios al finalizar el verano, sin embargo, es fundamental que mejores tus destrezas en el ámbito de la gestión. Acompáñanos, por favor, junto a tu padre. Con una expresión pícara en su rostro, me miró detenidamente. Nico, un joven de buen corazón, tenía un estilo único y divertido, aunque a veces se comportaba de manera juguetona. Aceptó de forma bromista la solicitud de su madrastra, pero estableció una condición. Sería estupendo si le comunicas a tu padre lo fantástico que sería que pudiera comprar un automóvil de mejor categoría para disfrutar en el verano. De forma abrupta indiqué que abordaríamos ese asunto en otro momento, con el propósito de agilizar este viaje de manera inmediata. No obstante, no tenía conocimiento de que el viaje no transcurriría como se había planeado. Llevábamos 2 horas en el coche. Mientras Nico canturreaba una canción al azar en la radio, yo me entretenía en el asiento de atrás con mi celular, mientras él contaba chistes simples de vez en cuando que solo a él le hacían gracia. De repente, el coche comenzó a hacer un ruido molesto, un siseo, y luego se paró por completo. Consulté a Nico sobre lo que ocurría, tratando de ocultar mi inquietud. Nico, claramente molesto, murmuró acerca de una falla en el automóvil al detenerse en el borde de la carretera. En un lugar apartado, nos veíamos atrapados en una circunstancia difícil que nos impedía progresar por la escasez de asistencia disponible. La señal de mi teléfono móvil era baja y no teníamos a nadie cerca para ayudarnos. Durante un lapso de 2 horas, debatimos, nos comunicamos con todos los especialistas disponibles y trabajamos en resolver la problemática. Finalmente, no tuvimos más remedio que admitir lo obvio. No tuvimos otra opción más que pasar la noche en el motel más cercano. Mientras Nico charlaba con el recepcionista en la recepción del motel, yo permanecía detrás de él, sintiendo una profunda frustración. Tenía temor de que la reacción de Julián fuera muy enérgica al descubrir la situación. No obstante, de forma peculiar, en ese momento, no me di cuenta de su importancia. En mi interior, sabía con seguridad que esta noche todo cambiaría por completo. Antes de que la historia se torne aún más increíble, te aconsejo que te suscribas a mi canal y habilites las notificaciones. Puedes confiar en mí, lo que viene a continuación es imperdible. Al final, espero poder contar con tu apoyo en los comentarios y obtener tus votos positivos. Al ingresar al cuarto y al girar el pomo de la puerta, todas mis esperanzas desaparecieron por entero. El espacio era sumamente pequeño, apenas permitía desplazarse con comodidad. Dentro de la habitación, se podía ver una cama al lado de una mesilla de noche, con una tenue luz parpadeante en el techo que iluminaba cada rincón. Se percibía que el techo se encontraba a una altura reducida, el aire acondicionado apenas funcionaba y la única ventana pequeña daba hacia el espacio de aparcamiento. Susurré estas palabras, indicando que había finalizado. Aunque me incomodaba su sonrisa,
al mismo tiempo generaba en mí una emoción indescriptible. Aunque no lo admitiera abiertamente, la idea de pasar la noche a solas con Nico aquí no me parecía tan incómoda. Con una sonrisa en el rostro, Nico se acercó a mi posición. ¿Qué esperabas en ese momento? ¿Me podrías sugerir un hotel exclusivo con categoría de 5 estrellas? Solo estaremos aquí una noche, así que no te preocupes, madrastra. La manera en que se expresaba con ironía y esa sonrisa pícara solo hacía que me molestara más, aunque debo reconocer que no me disgustaba del todo la actitud relajada y sosegada de Nico. Permanecer cerca de él generaba en mí una sensación desconocida, una emoción difícil de entender completamente, aunque nunca lo admitiría. En medio de la sofocante temperatura, comenté mientras me secaba el sudor de la frente con la mano. Nico estaba tumbado despreocupadamente en la cama, con la espalda apoyada y mirando hacia arriba. Clara, este espacio te pertenece, por lo tanto, siéntete con total libertad para hacer lo que desees y sentirte a gusto. Le miré brèvement. Su encanto especial provenía de la esbeltez de su silueta y la apariencia juvenil de su cara. No obstante, hice un gran esfuerzo para eliminar rápidamente ese pensamiento de mi cabeza. Finalmente, se reveló que era el vástago de Julián, mi hijastro. Al cerrar la puerta a mis espaldas, ingresé al baño. Me detuve por un momento para contemplar mi reflejo en el espejo. Aunque hacía calor, mi cabello se pegaba a mi cara, pero aún lucía bien. Mantenía esa energía única, abrí la llave de la regadera, dejé que el agua corriera y me metí debajo, deseando que lavara la mezcla de emociones que llenaban mi ser. Descubrí que contaba con 44 años de edad. A sus 23 años, Nico ha dejado atrás la niñez y se prepara para comenzar su vida universitaria. En este lugar nos hallamos, limitados a permanecer en esta pequeña habitación de hotel por un tiempo prolongado. Experimentaba una mezcla de inquietud y entusiasmo ante esa idea de una manera que resultaba imposible de expresar con palabras. Julián apareció en mi mente de repente. Julián anhelaba causarte una buena impresión, ansiaba encontrarse contigo y disfrutar de tu compañía. No obstante, ahora mismo me hallo en esta habitación de hotel con tu hijo, y me resulta difícil determinar mi respuesta frente a esta circunstancia. El baño se llenó de vapor que salía de la regadera. Mientras mi mente permanecía alerta, mi cuerpo se sumergía en la agradable calidez. La calma que transmitía Nico con su sonrisa me provocaba una emoción sorprendente. Mientras se sumergía en el agua en caída libre, no podía anticipar cómo evolucionaría esa chispa, aunque presentía que algo estaba cambiando. Después, decidí bajar para cenar y despejar mi mente. Decidí usar un vestido holgado y ligero. Era perfecto para resistir las elevadas temperaturas, y al mismo tiempo, me brindaba una sensación de tranquilidad, como si tratara de aliviarme de esa extraña tensión que me invadía. El restaurante del hotel era sencillo pero acogedor, ideal para un lugar pequeño como ese. Pedí un almuerzo suave junto a una copa de vino con la ilusión de que me ayudara a relajarme. El sol ya había desaparecido en el horizonte y las luces de la calle frente al hotel brillaban con una suave claridad. Durante mi estancia en ese sitio, era inevitable que mi mente volviera una y otra vez a la habitación de arriba. Me cuestioné sobre las actividades que Nico podría estar realizando en ese preciso instante. Alguien tan enérgico y activo como él probablemente no encontraría placer estando limitado a un lugar pequeño. No obstante, me desconcertaba de manera inexplicable su actitud relajada y despreocupada. Tras finalizar mi copa de vino, eché un rápido vistazo a mi plato antes de encaminarme hacia arriba con movimientos tranquilos. Al adentrarme en la habitación, fui recibido por un silencio profundo. Al entrar por la puerta, la escena que se desplegó frente a mis ojos me dejó sin palabras por un breve momento. Tras ducharse, Nico descansaba en la cama, llevando puesta solo una bata, sumido en un profundo sueño. Con la bata entreabierta, dejaba al descubierto la mayoría de su esbelta y tonificada silueta. Con el cabello húmedo cayendo delicadamente sobre su frente, lucía una leve sonrisa en los labios, como si estuviera inmerso en un mundo de fantasía. Comencé a experimentar intensas palpitaciones en la zona del pecho. Fue completamente inesperado encontrarme con eso. En la entrada, me quedé sin moverme por un momento,
sin saber cuál sería mi siguiente movimiento. Dentro de mí se hallaba una interesante mezcla de emociones. Aunque me sentía avergonzado, no podía dejar de mantener mis ojos clavados en él. Clara, ¿qué estás haciendo, por el amor de Dios? Es el descendiente de Julián. Me regain in tournament. No obstante, mis ojos no podían evitar mirar, cautivados por la parte de su bata que se había deslizado un poco más. Lo que presencié generó una sensación reconfortante en mi ser. El reducido tamaño de la habitación solo empeoraba las cosas. No teníamos una cama extra disponible. Si no se acostaba con él, tenía que quedarse sentada durante el resto de la noche. Con el tremendo calor que hacía, era imposible sentarse en una silla. Entré tranquilamente en la habitación. La atmósfera se llenaba con la respiración constante y rítmica de Nico. Traté de inhalar profundamente para concentrarme. No obstante, la turbación en mi ser impedía que pudiera pensar con claridad. Buscaba restablecer la armonía en mi vida. En un susurro, me dije a mí misma, está bien, Clara. Es solo cuestión de una noche, sin nada más que considerar. No posee ningún sentido. Pensaba sorprender a Julián. Actualmente me hallo en una circunstancia que me impide salir. Conserva la calma y procede de manera racional. Me aproximé al lecho y fijé mis ojos en Nico. La inocencia de su mirada complicó aún más mis pensamientos confundidos. Me senté en el borde de la cama, preguntándome qué depararía la noche. En mitad de la noche, me despertó un suave sonido. Al despertar, apenas pude entrever la habitación al abrir ligeramente los ojos. Noté que Nico estaba inquieto en la cama. Mostraba signos de somnolencia, pasando la mano por su cabello y acariciándose delicadamente la cabeza. Miraba de reojo, con los ojos casi cerrados, como si todavía estuviera medio dormida. A pesar de eso, en su interior, no se percibía ninguna tranquilidad. Fue en ese instante cuando lo viví. Su atención se centra en mí, fijando la mirada. Comencé a experimentar intensas palpitaciones en la zona del pecho. Me encontraba mirándome a mí mismo. Traté de seguir con la actuación, reflejando en mi rostro una expresión somnolienta y permaneciendo inmóvil, a pesar de sentir un torrente de vitalidad en mi interior. Con tranquilidad, Nico comenzó a desatar el cinturón de su bata. A medida que se relajaba, la bata se deslizó suavemente de sus hombros, revelando parte de su cuerpo joven y tonificado. La forma en que sus músculos se movían con suavidad al ritmo de sus movimientos me generó una sensación acogedora y única. Resultó imposible contenerme. En ese momento, me di cuenta de dos elementos. Nico estaba completamente al tanto de la situación y una parte de mí ni siquiera quería detenerlo. De entre el armario, Nico sacó un par de shorts. Mientras realizaba la labor, seguía mirándome de reojo, tratando de averiguar si estaba despierta. Sus miradas incrementaban mi entusiasmo. Trataba de ser discreto, pero dejé que la emoción me controlara por completo. Después de ponerse los pantalones cortos, no se tumbó de nuevo. En cambio, decidió sentarse en la silla que estaba en la esquina de la habitación y simplemente me observaba detenidamente. Resultaba inquietante experimentar la intensa sensación de que mi esencia estaba siendo examinada minuciosamente, generando una extraña e inexplicable turbación en lo más íntimo de mi ser. Mantuve los ojos sellados, aparentando estar en un estado de sueño. No obstante, ¿durante qué periodo de tiempo sería viable esta manifestación? Finalmente, cedí y me senté. Al encontrarme con la mirada de Nico, me aseguré de mostrar claramente lo que sentía. Nico, me estás generando mucha ansiedad. Las palabras se movían en el aire, claramente visibles para mí. En ese momento comprendí que todo se transformaría de manera permanente. Nico cerró los ojos por un instante, luego inhaló profundamente y comenzó a comunicarse. ¿Cómo puedo establecer contacto? Clara, en tono bajo pero firme, expresó, no tengo ni la más mínima pista. Desde que mi padre se fue, hemos estado viviendo juntos en casa durante un tiempo. A medida que pasamos más tiempo juntos, mis emociones por ti se intensifican. A veces puede pasar desapercibido, pero en ciertas situaciones me resulta complicado ocultar la admiración que siento por ti. En este instante,
La realidad me resulta similar a estar en un mundo de ensueño. Las palabras que escuché me tomaron por sorpresa y generaron un gran alboroto en mi ser. Nico no apartaba la vista de su objetivo. La autenticidad y la pasión que transmitía esa persona a través de su mirada me cautivaban por entero. Señaló que tenía que levantarse temprano para arreglar el coche. Aunque su actitud parecía estar tratando de convencerse a sí mismo, su mirada se mantenía decidida. En este instante, no logro apartar mis ojos de ti, Clara. Nunca antes había sentido esto. Experimentaba como mi corazón palpitaba con fuerza. En ese momento, me moví hasta el borde de la cama y me senté en la silla que estaba delante de él. Nuestros ojos se cruzaron en ese instante. La fuerza de la energía que compartíamos no necesitaba de palabras para expresarse. Permanecimos en silencio por un momento, hasta que él frunció ligeramente los labios y dirigí mi mirada hacia él. Me acerqué a Nico con tranquilidad, mostrando en mi voz tanto curiosidad como un ligero desafío. Compartimos el mismo punto de vista. ¿Está Nico disponible? Nico mostró una intensidad creciente en su expresión, como si quisiera vivir este momento a través de sus emociones en vez de sus palabras. A pesar de su silencio, su expresión ocular dejaba al descubierto todas sus ideas. En ese instante, me di cuenta de que nuestra situación era irreversible. Al mirar fijamente a sus ojos, una intensa valentía y un deseo irresistible brotaron en mi ser. La mirada llena de incertidumbre y entusiasmo me impulsó todavía más. Tomé una respiración profunda antes de continuar hablando con calma y decisión. Nico, logré captar toda su atención. Al entrar en la habitación, te hallé reposando. Era inevitable que te observara, dado que tu bata se encontraba un poco abierta. Resultó ser más impactante de lo que se esperaba. Resulta completamente imposible evadir estos sentimientos. Ambos estamos conscientes de esa situación. Mientras mis expresiones se deslizaban en el aire, di un paso adelante y me erguí con serenidad. Mientras su respiración se aceleraba, observaba detenidamente cada uno de mis movimientos. Resultaba imposible controlar la emoción que me embargaba. Mientras acomodaba mi ropa para sentirme más fresca, notaba cómo su respiración cambiaba al ritmo de mis acciones. Manifesté con timidez la importancia de restablecer el equilibrio en la situación. Con tranquilidad, deslizó la cremallera en la parte trasera de su vestido. La tela se deslizó de mis hombros y cayó al suelo. La brisa refrescante rozando mi piel avivó la fuerza del calor que experimentaba en mi ser. En sus ojos se reflejaba todo lo que sucedía a su alrededor. Sorpresa, encanto y un atractivo irresistible. La falta de comunicación verbal entre nosotros generaba una conexión única. En este instante, nuestros anhelos se fusionaban. Dirígete hacia él sin apartar la vista de sus ojos. Decidí susurrar con delicadeza para verificar si estábamos en sintonía. Nico me observaba con intensidad, mostrando una mirada determinada y llena de pasión en sus ojos. Repentinamente, se puso de pie sin apartar la mirada de mí y encendió la luz de la habitación. A medida que avanzaba hacia la habitación, ésta se iluminó con delicadeza mientras él se aproximaba y cerraba la puerta con llave. Comencé a experimentar intensas palpitaciones en la zona del pecho. En ese preciso momento, noté que todo alrededor nuestro se había congelado, dejándonos a solas en ese instante. Cuando se aproximó hacia mí, mi respiración se aceleró. Trataba de explorar mis ojos, al mismo tiempo que era plenamente consciente de la atracción callada que había entre nosotros. A medida que se acercaba, sus manos rodearon mi cintura y experimenté una sensación reconfortante al sentir su contacto, como si fuera un impulso de vitalidad. Inclinó la mirada hacia mis labios sin pronunciar palabra alguna. Fue inevitable, no pude contenerme. Todo transcurría de forma espontánea, como si estuviera destinado a suceder. Al momento en que compartimos un gesto de cercanía, toda la inquietud que albergaba se esfumó por entero. El beso que se dieron fue tranquilo, rebosante de interés y con una pasión intensa que se podía sentir claramente. Mis manos instintivamente buscaron sus hombros, sintiendo su fuerza y el abrazo tranquilizador que me ofrecía. La desaparición de nuestro entorno fue total cuando nuestras exhalaciones se mezclaron. En ese momento,
Todas las emociones no expresadas entre nosotros parecieron salir a la luz de repente. La energía y la fuerza de Nico contrastaban con la profundidad de la pasión que había alimentado durante tanto tiempo. Señaló el comienzo de una nueva etapa, una presentación que provocaba tanto temor como emoción. Esa noche, era evidente que no podíamos ocultar los sentimientos que compartíamos. Opté por tumbarme en la cama. A pesar de la fatiga física que experimento, mi mente permanece alerta. Continuaba mi respiración de forma irregular. Mientras daba un paso, mi pie chocó con la tela de mi vestido que reposaba en el suelo. Pude percibir la enérgica y silenciosa fuerza que emanaba de la mirada de Nico, la cual estaba clavada en mí. Un instante después, se inclinó para recoger su vestido. Sus dedos apenas tocaron la parte donde había estado mi pie. Incluso ese simple movimiento generó una chispa dentro de mí. Mientras sostenía la vestimenta, noté brevemente una pequeña señal de incertidumbre en su rostro, la cual rápidamente se convirtió en determinación. Puso el vestido a un lado y luego alargó sus manos hacia el borde de la cama. Con tranquilidad se acomodó en el colchón. Ejecuta sus movimientos de manera meticulosa y exacta. A medida que se acercaba, su expresión facial dejaba entrever sus sentimientos, una combinación armoniosa de entusiasmo y un intenso magnetismo atrayente. Recostado en el otro extremo de la cama, noté que Nico se acercaba. Mientras mi respiración se hacía más profunda, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Al verlo aproximándose hacia mí, noté que la distancia entre nosotros se había reducido mucho. Todo indicaba que se había llegado a un punto decisivo. Era imposible dar marcha atrás y la emoción que sentía en ese momento resultaba abrumadora. Sentía dolor y excitación al mismo tiempo. Al mirar hacia arriba, me encontré con la mirada de Nico y me impresionó cómo se acariciaba el pelo para apartarlo de la frente. Nico reflejaba claramente sus sentimientos a través de su expresión facial. Mostraba una gran felicidad, con la cara sonrosada y rebosante de entusiasmo. Su dedicación apasionada se hacía notar en cada tarea que emprendía. Me conmovía ver su entusiasmo al cumplir con sus responsabilidades. Nico ha conseguido provocar en mí una gran cantidad de sentimientos, llegando al punto de sentir alegría cuando el coche presentó fallos en su funcionamiento. Con un tono de voz inseguro, Nico declaró que este alojamiento quedará marcado en su recuerdo eternamente. Cada una de sus palabras parecía difícil de expresar, tan pesada como un suspiro. Mientras me miraba detenidamente, sus manos temblaban ligeramente, su postura era firme, sus músculos se contraían, cada movimiento más preciso y cuidadoso, como si quisiera guardar una memoria. Manifestó su decidida voluntad de que su padre no comercialice nuevamente el coche más adelante. Después de pronunciar esas palabras, se ubicó a mi costado. Optó por cerrar los ojos en completo silencio, esperando con calma a que su respiración se estabilizara. Mi cuerpo estaba exhausto, sin fuerzas ni para hablar. Mis piernas temblaban sin cesar y ni siquiera me di cuenta de cómo me quedé dormida. Al día siguiente, Nico regresó con el vehículo arreglado y nos indicó que teníamos que ir a ver a Julián y dirigirnos al pueblo donde él estaba. Sentí una combinación de arrepentimiento y emociones confusas, pero también noté un destello de entusiasmo dentro de mí. La mirada de Nico, su actitud, cada aspecto de su persona me estaba impresionando. Aunque la situación era complicada, el desenlace continuaba siendo desconocido. En medio de la confusión que invadía mi mente, luchaba con las preguntas que surgían y la fuerza de mis emociones. Solo tenía una certeza. Este viaje supondría un punto de inflexión significativo. Si has llegado hasta aquí, es claro que mi historia te ha emocionado. Por favor, no te vayas, selecciona el botón de seguir, enciende las alertas y únete a nosotros compartiendo tu punto de vista sobre esta historia. Me muero por escuchar tu opinión.